Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias luego de una semana de mucha actividad, mucho trabajo en comisiones, mucho trabajo en el recinto y también hoy la Comisión de Juicio Político, así que tenemos un programa cargado de muchísima información. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana. Voy a darle bienvenida a mi compañero José Di Mauro. ¿Cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Dormiste algo anoche? ¿Seguiste la sesión? Seguimos la ¿Cómo sesión, fue? terminó a las 2 en punto. Y bueno, uno después está el post-sesión, que uno tiene que seguir trabajando así, 3:30, bueno, es el horario que uno termina de hacer las cosas, pero ¿Te bueno. quedaste hasta las 3:30 de la mañana? 3:30 de la mañana, sí. Sí, así es, bueno, es habitualmente. O sea, que me imagino que no extrañas las sesiones maratónicas de 24 horas donde siempre decís... son maratónicas, pero uno pudo haber sido peor. Sí. Pudo haber sido peor, más larga. Más larga, sí, claro. Claro, porque recordemos, José, que no solamente se trataron 9 proyectos de ley, sino hubo mucho pedido de cuestiones de privilegio, muchas cuestiones de homenaje, pedidos de apartamento del reglamento. Entonces fue como, se hizo largo. Claro, porque tenían el tema de la contención que habían tenido durante tanto tiempo que no hubo sesiones. Entonces, bueno, había mucho homenaje que había que hacer, había 10 homenajes, más de 10 homenajes. 16 pedidos de cuestiones de privilegio, 17 apartamentos de reglamento, había mucho. No se hicieron todas igualmente, que es lo que pasa, que es una buena idea que está llevando adelante la gestión actual de, bueno, acordar en labor parlamentaria que se vayan seccionando esos tiempos libres como para hacer cosas que no sea el debate de proyectos. Entonces, y ahí pasó lo que puede llegar a pasar, que es una de las tandas desapareció. Entonces, de esos periodos libres, digamos, de expresiones libres. Pero bueno, de todas maneras, lo que se decía a priori era que iba a haber 12 horas el tiempo de debate de los 9 proyectos que había previstos. Y el resto, bueno, había que tener en cuenta lo que fuera a demandar todo ese tiempo de cuestiones de privilegio, etc. Bueno, al final terminaron siendo 12 horas y media en total, o sea que se acortaron. Se decía más o menos que iba a ser ese rango horario. De hecho, ayer pasó algo que no suele pasar habitualmente, que la labor parlamentaria duró muy poquito tiempo. Te diría entre 20 y 30 minutos como mucho, que por lo general la labor parlamentaria suele ser de una hora, se extiende un poquito más. Se ve que ya venían, claro, con muchos temas de consenso. Si uno miraba el temario, esto lo fuimos adelantando a lo largo de estas semanas, la mayoría de los proyectos eran temas de consenso. Algún que otro proyecto que podía generar un ida y vuelta, que dicho y hecho generó, fue el tema de los créditos UBA, pero el resto de los proyectos la verdad que fue bastante consensuado. Entonces la labor parlamentaria hace que no haya mucha cuestión de debate para ponerse de acuerdo en esas cuestiones. Y cuando hablaste de pedidos de apartamento del reglamento, uno de los temas que podríamos decir que se pidió tiene que ver con lo de la ley de alquileres y que ya podríamos decir que se fijó una fecha para después de las PASO. Claro, así es, sí, bueno, ese fue uno de los momentos más ríspidos, digamos, de una sesión bastante correcta en sí, donde no hubo cruces tan intensos. Y bueno, eso fue una pulseada que hubo entre el oficialismo y la oposición y que, bueno, terminó de alguna manera con una convocatoria, una sesión que será para el 23 de agosto, pasadas las elecciones primarias. Veremos con qué resultado. Así es, y entre los distintos temas, después a medida que vayamos desarrollando el programa, vamos a ir hablando de las distintas leyes que se sancionaron aquí. Viste que el día anterior había habido una comisión de presupuesto. ¿Sí? Al final, ninguno de esos temas que se dictaminaron se lograron incluir en el temario. Ninguno de esos, aunque hubo un agregado de temas sin debates, no recuerdo si eran 9 temas, 8 o 9 temas, o sea, fueron 9 proyectos, se trataron durante la sesión de ayer, pero aparte hubo una votación general donde se incluyeron todos los temas que tuvo amplia aceptación, que eran muchos día D. Sí. Pero algunos temas muy importantes como por ejemplo la fe de vida, que acá lo dijimos varias veces. Miren que está temas como que habían venido del Senado con media sanción y que estaban listos para convertirse en ley. El tema de la fe de vida era uno. El tema de roaming con las llamadas con Uruguay en el ámbito del Mercosur. Que ese era un tema que venía de vieja data para tratar, estuvo incluido dentro de
de esa votación, que tuvo 171 votos a favor, 170 en fue realidad. incluso un paquete que, como bien decías, que no hubo oradores. Claro, no hubo oradores. ¿Se suele acostumbrar a hacer esto o Sí, por sí, general sí, no? se puede. ¿Pero es una cuestión de que se ponen todos de acuerdo que no vayan oradores o es por la forma o la modalidad en la cual se da no se admiten oradores? No, lo que es porque sucedió, no hay intenciones de que ayer haya hubo oradores. varios temas que directamente, para no alargarlos, no se justificaba que estuvieran oradores y entonces se había acordado, o por un lado, acortar el número de oradores y por el otro lado, reducir directamente, suprimir los mensajes. Por ejemplo, la designación de cónsules. Había unos cónsules y vicecónsules de parte de argentinos, autorización a argentinos. Que suelen estar presentes en el recinto en las bandejas al costado de la presidencia. Claro, pero en ese caso, bueno, fue directamente sin oradores. En ese caso, bueno, si hubiera habido tiempo, seguramente hubiera hablado Eduardo Valdés, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, pero en este caso puntual de esos temas que se incluyeron, no sabía que se iban a incluir, pero bueno, ya seguramente se habló durante todo el desarrollo de la sesión, venía hablando que a ver cuáles eran los temas pendientes, que no necesitaban debate, porque bueno, eran muchos días por ejemplo, uno era el día que de hecho la mayoría de esos días se habían tratado en la Comisión de Presupuesto también. Sí, el día anterior. Algunos sí de esos, pero la mayoría no, de los temas que se trataban en presupuesto, por ejemplo, uno se preguntaba si la ley Nicolás estaba. La ley Nicolás estaba, si iba a entrar. Sí. Yo lo ponía muy en duda. Yo pensé que vos lo ponías en duda, yo pensé que lo iban a meter, porque creo que ya con el dictamen de presupuesto ya estaba listo para meterse en el temario. ¿Sabés por qué yo lo consideraba en duda? Porque son esos temas que tienen que tener un contexto, entonces que bueno, se invita justamente a por lo gente general cuando este tipo de leyes también o de iniciativas muchas veces surge del movimiento que hacen las propias familias, claro. ¿no? O las propias organizaciones, los propios movimientos que impulsan una ley y terminan buscando algún referente dentro de la Cámara de Diputados, alguno o algunas referentes, para darle de alguna manera ese impulso dentro de la Cámara. Con la ley de Nicolás había pasado esto, ¿no? Claro, seguramente entonces eso difícilmente que fuera a tratarse, porque bueno, es algo que es bueno que se está dando en las sesiones, sobre todo en la Cámara de Diputados. También se hizo en el Senado, por ejemplo, en la última reunión que se hizo. Bueno, invitar a gente que esté en los palcos para darle un contexto, ya que se tratan esos temas que son tan bienvenidos, que son tan consensuados y que bueno, entonces que tengan a aquellos que, como hemos dicho muchas veces acá, que han empujado desde sus lugares la aprobación de esos temas, por ejemplo, acompañante terapéutico, que claro, los que vienen, los invitados que estaban en los palcos, se tuvieron que bancar durante horas, que fue todo ese tema de... Pero fue uno de los primeros temas que trataron. Creo que fue el primer tema porque no estaba en realidad en el orden de cómo se iban a tratar los temas, no estaba el de acompañantes terapéuticos que sea el primero en tratarse, sino que muchas veces se termina adelantando justamente para no hacer esperar a la gente que está presente en los bancos, en los palcos. Justamente se acordó alterar el orden que estaba porque era cuarto tema, me parece que era. Iba a ser que estén hasta las horas de la noche. No tenía sentido hacerlos esperar tanto, entonces bueno, estuvieron ahí. No eran los únicos invitados y por ejemplo, donde habían también invitados, eran un tema muy particular que muchos no se entendía porque era derogación de la ley tal que tenía que ver con el trabajo de las mujeres y los en tareas niños, peligrosas. Tareas peligrosas, eso tenía mucho invitado y eso fue de los últimos temas que se trató al filo de la medianoche, pero bueno, fue muy bienvenida por aquellos que estuvieron presentes ahí esperando, a aquellas mujeres que estaban en los palcos esperando la aprobación de esos temas y bueno, una sesión por eso bastante, no fue no tuvo momentos ríspidos como puede haber tenido otras sesiones, si bien se trataron temas bastante pesados como en los momentos de cuestiones de privilegio, por ejemplo cuando se trajeron a colación las cuestiones de Jujuy, el problema de Jujuy que fue que se sabía que iba a pasar. De hecho, nosotros obviamente, cuando hablamos en la previa ayer de lo que fue la sesión, una de las notas que hicimos fue con la diputada Romina del Pla, que dijo que iban a hablar de esta cuestión, porque incluso, no recuerdo si fue el diputado Esper
Lampert, que había pedido que se los Claro. expulse de la Cámara de Diputados a los diputados del Frente Izquierda por haber participado en esas manifestaciones en Jujuy, y de hecho la diputada hizo mención incluso en el móvil, en la previa de la sesión, diciendo de que ellos estaban luchando con el pueblo, que la única forma de hacer política que tiene un diputado nacional, un funcionario, cualquier sea el funcionario, el rango que ocupe, es estando al lado del pueblo, ¿no? Claro. Así es, sí. Bueno, ese tema fue y vino varias veces, estuvo presente en las cuestiones de privilegio y terminó con eso justamente, porque al final, a las 2 de la madrugada, ya se recordaron que había quedado pendiente la aprobación de una cuestión de privilegio, no, de un pedido de apartamiento de reglamento impulsado por el diputado Vilca, justamente para tratar el tema de un repudio a la reforma constitucional de Jujuy, pero bueno, justamente se había quedado sin quórum, o sea, ni siquiera se alcanzó a votar, entonces le dijeron, bueno, alcanzó a hablar, el último en hablar fue el diputado Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, que dijo, bueno, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votar porque ya la sesión no tenía quórum y mientras tanto se veía de fondo cómo se iban yendo todos los legisladores y bueno, ese tema, obviamente si hubiera habido votación también hubiera sido negativa porque no hubieran alcanzado a los 2 tercios, así que no se podía. Entonces, antes de meternos en lo que es el tema del día, que más adelante seguramente en el próximo bloque vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que aprobaron ayer en la Cámara de Diputados. Entre ellos, entonces, se aprobó el tema de la Ley Olimpia, crédito SUBA, el tema de los acompañantes terapéuticos también, el tema de la refinanciación de la deuda con ENOSA, que estuvimos incluso hablando acá. Córdoba es una de las principales provincias interesadas en la aprobación de este refinanciamiento de deudas, aquellas deudas contraídas en la década de los 90, deuda en dólares que hoy prácticamente se hace imposible pagar para muchas provincias, municipios y comunas, deudas que se habían tomado para la creación de cuestiones que tengan que ver con infraestructura de saneamiento, ¿no? Sí, así es. Era para eso. Cual. Y bueno, otro de los temas que se aprobaron tiene que ver con, bueno, habíamos dicho, por ejemplo, la declaración del Parque Nacional, del Parque de la Constitución Nacional como Monumento Histórico Nacional, la Ley Olimpia que lo habíamos dicho, crédito SUBA y también, bueno, refinanciamiento de ENOSA, entre los temas más importantes, que fueron varios los que estuvieron aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y que ahora muchos de ellos tienen lo que es el giro a la Cámara de Senadores, que seguramente va a meritar un debate así también. Vamos a meternos en el tema del día porque hoy se volvió a reunir la Comisión de Juicio Político. Oficialmente quedó inaugurada la etapa de investigación que tiene que ver con la coparticipación. Sí, la coparticipación, que se saben que van a haber distintos invitados de diversas provincias que van a venir a hablar respecto de este tema, pero no me quiero adelantar porque nuestro compañero José preparó exclusivamente ese tema para contarnos en el día de hoy de qué se trató, qué nos dejó la Comisión de Juicio Político, porque ya pasó. Lo que sí se fijó fecha, martes que viene. Martes que viene a las 13. Martes que viene a las 13 y después está el receso de la Cámara, sí, receso de invierno, seguramente que se va a retomar recién en la primera semana de agosto nuevamente, así que veremos la semana que viene cómo se va desenvolviendo esto. Para arrancar vamos a escuchar a Horacio Díez, que es subdirector del Tesoro de la Nación, que estuvo en calidad de testigo hoy en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que decía lo siguiente. Para referirme a los vicios que a criterio actual, ¿no?, del Ejecutivo Nacional tienen aquellos decretos, debería mencionar que la ciudad autónoma de Buenos Aires, la CABA, tenía históricamente, desde un decreto del año 2003, asignada una coparticipación del 1,4% respecto de la masa de recursos que se distribuyen bajo el régimen de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. A principios... Se cortó el tema. Bueno, José, arrancamos con la vamos a contar nosotros lo que dijo. Sí, arrancamos nosotros. Vos tenés todo lo que dijo José, que apunta todo ahí con todo el dato preciso de cada testigo que estuvo aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. Después vamos a retomar el tape para poder terminar de escuchar efectivamente lo que decía exactamente. José, bueno, vamos a empezar a charlar entre nosotros. ¿Qué dejó la Comisión de Juicio Político? Bueno, fue muy interesante la reunión de hoy. Recordemos, yo ya perdí la cuenta, creo que fue la
16, la número 16. Si no fue la recordemos 16. que arrancó ya por fines de enero. 26 de enero. 26 de enero. Algo una época poco habitual, podríamos decir, porque es una época en enero donde no hay mucha actividad parlamentaria, no hay mucha actividad legislativa, todo recién se retoma a mediados de febrero, marzo, por lo general en marzo, 1 de marzo, cuando se da apertura al periodo de sesiones ordinarias que viene aquí el presidente de la Nación, en conjunto con la presidenta del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, ahí recién suele retomar. Pero bueno, fue una novedad este año que haya arrancado la Comisión de Juicio Político el 26 de enero. Bueno, muy importante, ¿no? Sí, y se desarrolló durante todo febrero y bueno, acá llegó hasta el presente y ahí estamos. Entonces, bueno, fue esta nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ahora en torno al aumento de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. Ese era el tema que, bueno, ya soltamos el tema de la obra social, pero no del todo. Sí. ¿Por qué? Porque había quedado un pendiente, que era el tema de la presencia, la visita o no, que ya dijimos acá, que no iba a estar. La citación como testigo. La citación como... Sí. No como testigo, sino como para un descargo. Se le habilitaba para hacer un descargo a Juan Carlos Maqueda, porque se había... Claro, porque él está en calidad de imputado en realidad, como es uno de contra quien se está investigando estos supuestos mal desempeño y irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Así que no puede revestir en una misma persona una calidad de testigo e imputado a la vez. O sos testigo o sos imputado. Así que se le había, como bien decía José, se le había autorizado y no es invitado, sino de alguna manera se lo puso en conocimiento que haga un descargo respecto de lo que había quedado de la investigación de la obra social. ¿Y qué pasó? Entonces podía hacerlo o podía presentarse, cosa que habíamos dicho y recontradicho que no iba a estar difícil, seguramente, o podía pronunciarse a través de un escrito. Ninguna de las dos cosas la hizo. Pasó el tiempo determinado, pues son 10 días hábiles para que pudiera hacer el descargo. Vencido el plazo, tal cual dijimos acá, ¿no? Habíamos hecho hincapié acá en el tema de que el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político establece que puede hacerlo, pero no establece acá, no pasa como con los testigos que tienen que ser traídos por la fuerza pública, porque acá, como vos dijiste, es un imputado que se le daba la posibilidad de hacer un descargo sobre ese tema puntual, que era la cuestión de lo que había sucedido entre 2009 y 2018, que claro, fue e incluso el periodo en su propia calidad de imputado se puede negar a declarar, que lo mismo sucede en el ámbito judicial cuando se investiga a alguna persona por la supuesta comisión de algún delito. Esto también se aplica como la misma regla en el debido proceso, en el debido proceso dentro de un juicio político como en el debido proceso dentro de un ámbito judicial. Así es, y bueno, entonces se dijo, en ese pasaje se alcanzó a decir que tenía que ver entonces con coletazos de esa cuestión de la obra social, dijeron, bueno, vamos a dejar constituida la subcomisión para analizar el tema de los otros dos periodos en los que dividieron el tema de la obra social, porque dijeron, si hay tantas irregularidades que se detectaron en la etapa que correspondió a Juan Carlos Maqueda, queremos investigar qué pasó en la etapa que correspondió al funcionario Marchi, que estuvo a cargo durante un tiempo, y la siguiente parte, que es la parte que corresponde a Rosati. Bueno, va a haber una subcomisión que va a estar a cargo de la diputada Vanessa Siley. Va a haber 2 diputados más del oficialismo. Se había dicho inicialmente que uno iba a ser Tailade, ahora no se dijo quiénes serán. Tendrán que anunciarlo el presidente del bloque oficialista. Y 2 de la oposición que tendrán que determinar quiénes son. Recordemos que en la última sesión le había dicho Vanessa Siley que fuera a Paula Oliveto. Paula Oliveto dijo, conmigo no cuenten. Así que bueno, arréglenlo ustedes, resuélvanlo. Bueno, eso quedó pendiente, Maqueda no estuvo y se aclaró que no había ningún problema, que tenía la oportunidad, así todo durante el desarrollo de la reunión. No faltó la chicana de Germán Martínez, que preguntó si había llegado si había llegado el descargo de Maqueda, cosa que no había sucedido. Así es, José, si te parece, para meternos también un poco en el tema, vamos a escuchar la palabra de Horacio Díez, subprocurador del Tesoro de la Nación. Vamos a ver qué decía. Para referirme a los vicios que a criterio actual, ¿no?, del Ejecutivo Nacional tienen aquellos decretos,
debería mencionar que la ciudad autónoma de Buenos Aires, la Cava, tenía históricamente, desde un decreto del año 2003, asignada una coparticipación del 1,4% respecto de la masa de recursos que se distribuyen bajo el régimen de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. A principios del año 2016 fue suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo de la Cava el convenio de traspaso de funciones de seguridad en materias no federales dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, concretamente de las áreas de la Policía Federal Argentina que hasta entonces tenían a su cargo la atención de esos aspectos de la seguridad en cuestiones no federales. Es interesante destacar que en el convenio de traspaso de esas funciones y competencias no fue estimado el costo que podía representar precisamente la ejecución, el cumplimiento, ¿no?, de esos servicios de seguridad en cuestiones no federales. Y no solo no fue estimado, sino que tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo. Hubo precedentes, por ejemplo, en el traspaso de competencias en materia de justicia penal a la Cava, en los que se contempló un procedimiento que después, bueno, tuvo sus dificultades en cuanto a la implementación, pero había algún mecanismo previsto para estimar el costo y el mecanismo a través del cual la Nación iba a compensar a la Cava por las mayores erogaciones que iba a tener que asumir al tomar a su cargo esos servicios. No soy experto en números, ni en cuestiones presupuestarias, ni en hacer valuaciones, ¿no?, de los costos de los servicios transferidos, pero por sentido común me suena bastante extraño, ¿no?, que puede un número redondo, ¿no?, un 3,75 de coparticipación, representar el costo, bueno, de los salarios, ¿no?, del personal policial, de la nafta, de la logística de funcionamiento de comisarías en la capital. Bueno, curiosamente dio el 3,75, pero todo indica con esta secuencia que la justificación de ese 3,75 fue elaborada ex post. Y creo que tampoco cuidado hubo en la concatenación de las fechas, que el incremento de coparticipación fue establecido a partir del 1 de enero, ¿no?, del 2016, si no me equivoco. El convenio tuvo unos pocos días, es cierto, pero fue posterior. Y recién en febrero, con el decreto 399, se le trató de dar explicación a ese incremento de la coparticipación, vinculándolo con el convenio de transferencia de cometidos en cuestiones de seguridad. Un par de años más tarde, ese porcentaje del 3,75 fue disminuido al 3,50. Creo que el diputado también me preguntó, ¿no?, por el decreto 257 del año 18. Esa rebaja de 0,25, ¿no?, para dejar la coparticipación de la Cava en 3,50, estuvo vinculada con una modificación que entonces se implementó en el régimen de ganancias y concretamente en la coparticipación de ganancias, que implicó una mayor masa distribuible, ¿no?, entre las distintas jurisdicciones, y evidentemente ahí debe haber existido, yo no fui protagonista, ¿no?, de la formulación del Pacto Fiscal 2017, pero debe haber existido un reclamo de las provincias, ¿no?, que al advertir que quedaba sobreasignada, ¿no?, la Cava injustificadamente, y en aquel Pacto Fiscal del 2017 se acordó rebajar aquel 3,75, aunque es interesante reparar en que no se indicó allí tampoco a cuánto. Es como que hubo consenso acerca de que estaba sobreasignada la ciudad, de allí no surge en cuánto. Bueno, escuchábamos entonces a Horacio Díez, subdirector, habíamos dicho, del Tesoro de la Nación, hablando de estas cuestiones técnicas del tema de la asignación de recursos que se le había otorgado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. José, ¿qué más dejó esta reunión?
Sí, la primera parte la dividimos en dos partes. Los testigos fue la última parte, que terminó esto, recordemos, terminó hace un ratito nomás, a las 4 y pico. Y de hecho a Horacio Díez lo estuvieron casi 2 horas prestando declaración testimonial. Yo dije, bueno, va a ser 1 hora cada uno, pero la verdad que la declaración de Horacio Díez, de este subdirector del Tesoro de la Nación, se extendió 2 horas o un poco más. 2 horas aproximadamente. Sí, un poco más, tal vez también, porque tenía muchas ganas de hablar. En el caso del siguiente no tenía ganas. Y los diputados de preguntar. Sí, seguramente, y fastidió un poco a la oposición porque decían no hacía falta que opinara tanto, que se explayara tanto. De todas maneras, bueno, pero la primera parte estuvo dedicada a esto que vamos a comentar ahora. Bueno, impuso su mayoría el oficialismo en la comisión para aprobar una ampliación de prueba, que esto es lo que sucede habitualmente, y habitualmente lo hace a través de Rodolfo Tailade, ¿no? En el marco de la investigación por mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema a partir del fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. Recordemos que lo que cuestionan es que la Corte Suprema haya establecido un aumento al 2,95 del índice de coparticipación. Entonces, Tailade, entre varios testigos que propuso citar prueba documental que pidió incorporar, Rodolfo Tailade solicitó que se realice una huella de voz, escuchen bien esto, una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, de cuyo celular se filtraron las conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Justamente esto, recordemos... Hizo hincapié también de que no solamente se trataban de mensajes, sino también de audios, José, ¿no? También había audios, por eso justamente para verificar si son reales, entonces quieren detectar, bueno, a través de especialistas, a ver si se puede establecer si es la voz o no la voz de Marcelo D'Alessandro. Pero había que pedir la pericia correspondiente para determinar si era efectivamente él o no quien mandó esos audios. Entonces, justamente, teniendo en cuenta que es dificultoso que Marcelo D'Alessandro se preste a dar su voz, es como que te digan, bueno, necesitamos una prueba de ADN y que él no quiera hacerla. Bueno, en este caso, que no quiera poner su voz, dijo Tailade, sugirió que, bueno, se podría extraer de reportajes televisivos, y que la Policía Federal fuera la encargada de llevar adelante ese peritaje correspondiente. En particular decía, y entonces le dijo Tailade a la presidenta de la comisión, Carolina Bailar, que ordenara a la división de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando se presente, porque va a ser citado seguramente, entonces que venga a tomar la voz de él. Así es. Bueno, tenemos como mucho material para seguir analizando de, como decíamos, lo que dejó la Comisión de Juicio Político hace aproximadamente 2 horas que finalizó. Arrancó cerca de las 11:30 de la mañana, finalizó cerca de las 16 horas, así que tenemos mucho material. También la palabra de distintos legisladores y legisladoras nacionales que estuvieron hablando, no solamente en la comisión, sino también luego en el post-comisión con nosotros. Pero llegó el momento de ir un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para, precisamente, capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. En Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto.
Punto Género, lunes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Estuvimos haciendo un poco un repaso de lo que dejó la Comisión de Juicio Político en el día de hoy, comisión que de alguna manera averigua, investiga supuestas irregularidades por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hoy se abrió efectivamente el debate de la coparticipación. Hubieron 2 testigos que vinieron a testificar justamente a la Comisión de Juicio Político. ¿Y qué más nos dejó esto, José?
Bueno, sí, habíamos quedado en que hubo varios testigos y varios pedidos de Nos quedamos de prueba. en Tailade, sí, Tailade que había pedido. Sí. Medidas de prueba había pedido, Prueba, ese sí. peritaje que pedía sobre la voz de Marcelo D'Alessandro. Y bueno, y acá vino el tema de los testigos. Se pidió citar como testigo a Silvina Batakis. Ella ya está convocada para el lunes. Ya sobre el final dijo, la presidenta de la comisión dijo quiénes van a estar el lunes, y el lunes dijo un montón. O sea, dificulto que pueda haber tantos para esa fecha. Pero bueno, Silvina Batakis sé que está. Exsecretaria de las provincias, recordemos, ella es presidenta del Banco Nación en la actualidad, pero bueno, en ese momento ella era secretaria de las provincias. Gabriel María Astarloa, procurador general de la ciudad, también está citado para la semana que viene. Pedro Oscar Goicoechea, asesor general del gobierno de La Rioja. Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Llamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieron en las audiencias de conciliación de la causa, y al fiscal general porteño Juan Ignacio Máiquez, que bueno, citan de las dos partes, pero en este caso a él justamente le van a apuntar por... ¿Todos estos están citados para el martes que viene? No todos. No, los van a repartir seguramente. Tienen que repartirlos, pero para el martes varios de estos sí están citados. No necesariamente. O sea, decir que va a ser una comisión que va a tener 4 o 5 testigos. Dijeron que, por lo que dije, por la cantidad que hablaron, porque aparte los martes arranca a las 13. Sí. Entonces arranca más tarde. Entonces dijeron, vamos a terminar como a las 9. Ya deslizaron por ahí. Claro. Y ya adelantó Juan Manuel López, que siempre está de la oposición, él está siempre, es vicepresidente de la comisión. Él adelantaba, por ejemplo, que hay una comisión, lo dejó trascender justamente, no está todavía en agenda, pero el mismo día, el martes que viene, va a venir la Flavia Rollón, la secretaria de Energía, a la Cámara de Diputados, y entonces bueno, él tiene que estar allá. Claro, algunos diputados integran esa comisión y se les va a dificultar quizá estar presente en ambas comisiones. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de que lo que haya que votar lo votamos al principio, mientras pueda haber quórum, entonces después cada uno elige dónde quiere estar. Exacto. Entonces, bueno, en el caso de Máiquez, Juan Ignacio Máiquez, que es fiscal general porteño, Tailade recordó que, bueno, él festejó su cumpleaños en agosto del año pasado, y hace fiestitas, ¿sí? Despectivamente decía, fueron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles. Se habló de esa situación, recordemos que hablaban de, bueno, mostrar fotos sobre el tema. Esa era una de las cuestiones que, bueno, genera rispidez entre el oficialismo y la oposición. Así es. Pero sigue la lista de los convocados, no para la semana que viene, pero sí para el desarrollo de Para lo que dure la Comisión de Juicio Político, que seguramente este tema del tratamiento de la coparticipación se va a extender. Y yo creo que con esta cantidad de invitados, José, no sé qué pensás vos, yo no sé si más de un mes, para mí que sí. Puede ser. Sí, ¿no? Son muchos testigos. A medida que los testigos vienen a la comisión, aportan pruebas, se vota la ampliación de la prueba. Entonces eso va extendiendo los plazos, que fue lo que pasó con el tema de la obra social. En el listado entonces están los ministros de Economía de las provincias de Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán, Catamarca, que presentaban expedientes, son un montón, y ahí le cuestionaban el hecho de que Álvaro González dijo, bueno, pero ¿qué quieren? Que venga, va a ser interminable el desfile de ministros de Economía. O sea, como que no tenía sentido que todos vinieran aparte a decir lo mismo. Le aclaró Carolina Gaylar que no necesariamente a todos los citados lo van a citar. Exactamente, seguramente que ahí van a ir seleccionando a qué ministros de Economía de esas provincias que citó José recién van a venir a comparecer aquí a la Comisión de Juicio Político. Y José estuvo hablando del diputado Tailade, de los pedidos que hizo el diputado Tailade. Llegó el momento de escuchar a ver qué decía respecto a la comisión del día de hoy. Hace 2 audiencias decidimos votar la citación del juez Maqueda para que venga a dar explicaciones respecto de su desempeño a cargo de la obra social del Poder Judicial. Nosotros investigamos durante un par de meses este caso particular, la obra social, llegamos a conclusiones, digamos, contundentes respecto de la responsabilidad de Maqueda, no solo por toda la prueba que hemos conseguido, sino por el reconocimiento personal de Maqueda a través de un correo electrónico que le mandó a sus colegas diciendo que abandonaba la supervisión después de años, etc. O sea, la tenemos absolutamente probado y queríamos que viniera Maqueda a hacer su descargo, digamos, ¿no? A dar alguna explicación de este sinnúmero de irregularidades que tuvo su gestión.
La posibilidad de Maqueda era venir personalmente y dar un testimonio, un alegato, un descargo ante los diputados, o bien hacer una presentación por escrito en donde explicara estas cuestiones que nosotros le estamos de alguna manera imputando. Bueno, no vino personalmente y tampoco se presentó por escrito. Me parece una cuestión sumamente grave. Yo diría que es más grave que todos los cargos que le estamos haciendo y por los cuales estamos llevando a juicio político, porque muestra un desprecio por las instituciones que está en línea con el desprecio que muestra en los fallos que nosotros estamos investigando, el desprecio al federalismo, a las provincias, entre otras cosas. Así que la verdad que me parece un verdadero bochorno que no haya venido Maqueda, pero bueno, ya perdió su oportunidad. Nosotros lo que me parece que tenemos que hacer es definir si empezamos a elaborar un dictamen acusatorio, porque este era el paso que faltaba, es decir, Maqueda, el descargo de Maqueda. No lo vamos a tener, me parece bueno, un verdadero error por parte de él, así que lo que sigue ahora es elaborar el dictamen. Hoy se están recibiendo los primeros testimonios en el tema coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué indican hasta el momento? Bueno, declaró el abogado del Estado Nacional, para simplificar la explicación, el doctor Horacio Díez, que es una persona de muchísimo prestigio, es uno de los principales especialistas en derecho administrativo del país y es el número 2 de la Procuración del Tesoro. Es el abogado que patrocina al Estado Nacional en el caso coparticipación, esta cantidad infernal de dinero que la Nación le sacó a la Nación para darle a la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Horacio Díez declaró varias cosas interesantes, pero para resumir, lo más importante es que el número que la Corte indica que el Estado le tiene que liquidar a la Ciudad de Buenos Aires, que fue determinado en una cautelar, 2,95% de toda la masa coparticipable de impuestos, no tiene absolutamente ninguna justificación en el expediente. Es decir, se les ocurrió poner 2,95 como pudieron haber puesto 1,6, 3,40 o 8,70, es decir, porque se les cantó, básicamente, con lo cual es un elemento muy importante para sostener la discrecionalidad, la arbitrariedad, el capricho con el que se movió la Corte en esto, solamente para favorecer una jurisdicción, que es la Cava. También señaló Horacio Díez que este porcentaje de coparticipación que decidió la Corte es ilegal en función de que la plata que tendría que haber transferido la Nación a la Ciudad de Buenos Aires por la transferencia de la Policía Federal tiene que ir en una suma fija arreglada entre los dos gobiernos y no incorporada al índice de coparticipación, que es lo que hizo la Corte, generando una desigualdad, digamos, absoluta entre todas las provincias. Y después señaló una serie de irregularidades en términos de criterios jurídicos, que van a ser motivo de análisis de la comisión a lo largo de estos seguramente, estas 3-4 semanas de audiencias por el tema coparticipación. Escuchábamos al diputado Rodolfo Tailade hablando entonces un poco de lo que fue la declaración de Horacio Díez, lo que decía él, uno de los mayores conocedores del derecho administrativo de nuestro país, hablando también de la incomparecencia por parte de Maqueda, que la Comisión de Juicio Político le dio la posibilidad de que se expida o que dé su opinión respecto a todo lo que se había actuado y obrado respecto de lo que fue la causa de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y bueno, diciendo lo que va a hacer seguramente, o adelantando lo que va a ser el próximo dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. José, ¿qué más quedó del día de hoy? Bueno, y justamente Tailade, entre las cosas que pidió al principio de esa reunión, dijo que se incorporó como prueba documental, se votó un video donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Mauricio Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires, que salió durante una entrevista en el programa A Dos Voces del canal TN. Y también se agregó un pedido de que Rogelio Frigerio se presente como testigo. Eso lo agregó justamente el subprovinciano Marcelo Casareto, justamente, y habló, y ahí, bueno, volvieron a caldearse los ánimos, porque recordemos, Rogelio Frigerio acaba de renunciar, justamente ayer renunció a la Cámara de Diputados, entonces ahora ya no tiene fueros
Él renunció para participar de la campaña electoral, es candidato a gobernador de Entre Ríos. Quien siempre habla de la función de Rogelio Frigerio de aquí dentro de la Cámara de Diputados, el diputado Marcelo Casareto, ¿no? Claro, y justamente Marcelo Casareto pidió que, bueno, que sea indagado que como testigo Rogelio Frigerio. Bueno, desde la oposición estallaron, dijeron que, bueno, que lo que querían era hacer un show, justamente porque hay elecciones ahora. En Entre Ríos están las PASO, dijo, bueno, entonces que terminó laudando. Incluso ahí Juan Manuel López dijo que Frigerio es uno de los diputados más competitivos que tiene la provincia de Entre Ríos. Sí, es favorito para ganar. En ese caso, Carolina Gaylar decía que si lo citan, que no está establecido que vaya a ser citado, que lo harán después de las elecciones PASO, aunque Marcelo Casareto después transparentó el tema de que, bueno, después vienen de las PASO, hay elecciones, son las nacionales, así que siempre hay elecciones. Bueno, veamos entonces, llegamos al momento, a la segunda parte, que era la de los testigos, y entonces se presentó como testigo el subprocurador del Tesoro de la Nación, doctor Horacio Díez, que fundamentó la postura oficial sumamente crítica respecto de la decisión de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación. Justamente Díez es la persona que veíamos ahí en el tape, y que mencionaba Tailade, justamente. Y respecto, se arrancó y se giró buena parte de la audiencia sobre el tema de los 3 decretos de la gestión Cambiemos que beneficiaron a la ciudad, porque hubo 3. Uno, hubo variaciones entre los porcentajes de la coparticipación que se le asignaba justamente por decreto, y el funcionario sostuvo que la postura del gobierno nacional respecto de los mismos queda condensada en los considerandos del decreto del año 2020, que los dejó sin efecto, en función de lo que dijo que era la ilegitimidad para el Poder Ejecutivo Nacional que tienen aquellas medidas. Muy duro, Horacio Díez, recordemos, el Procurador General de la Nación es... me olvidé. El nombre es... Bueno, no importa. Bueno, no importa, va a venir. Pero es muy kirchnerista, es el presidente, el Procurador General, pero justamente en el caso de él es de carrera. En un momento dado, Paula Oliveto lo mencionó, que recordó que él había estado durante la gestión anterior. Así que, bueno, evidentemente es una persona de carrera. Así es, y también tenemos la palabra del diputado Valdés, que estuvo hablando respecto de lo que dejó la Comisión de Juicio Político en el día de hoy. Vamos a escuchar qué decía si seguimos analizando. Bueno, han sido testigos muy calificados, técnicos, ¿no?, que nos fueron contando especialmente tanto el funcionario de la Procuración General del Tesoro, 10 creo que se llamaba, y como el funcionario del Ministerio de Economía, cómo se fue construyendo en un caso la decisión de dónde se sacan los fondos para la coparticipación supuestamente para la Ciudad de Buenos Aires, y el testigo 10, que fue el funcionario de la Procuración del Tesoro, que recusa, que impugna la presencia de Robles, Silvio Robles, el director de la vocalía del presidente de la Corte, Rosati, antes que salieran los chats que aparecieron en información pública entre D'Alessandro y Robles, mucho antes. Lo primero que hizo la Procuración del Tesoro es recusarlos por la amistad manifiesta que demostraban entre Robles y D'Alessandro en el cumpleaños de un fiscal que se llama Ignacio Maíquez, que se desarrolló en uno de los hoteles más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, y que llegaron juntos, y según reza el diario Perfil, que es donde nosotros nos enteramos, y el procurador del Tesoro se entera de la calidad de relación que tienen mucho antes de que se saque la sentencia de coparticipación, y resulta que uno termina siendo el que acompaña al presidente de la Corte, Horacio Rosati, y Robles, y el otro es el que acompaña
a Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo de Alessandro, a las reuniones de conciliación, que son mucho tiempo después de ese cumpleaños, ¿no? A las reuniones de conciliación de parte y contraparte. Y encima, o sea, iba la Nación representada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y la secretaria de Provincias, o sea, eran unas audiencias de conciliación donde resulta que quien acompañaba al presidente de la Corte era el íntimo amigo del que acompañaba al jefe de gobierno de la ciudad. Y oh casualidad, después, por información pública, nos enteramos que dialogaban entre ellos: te voy a hacer la sentencia, no te olvides de ponerle mi nombre, esta sentencia de este dictamen de la Corte, ponerle el nombre Robles, ¿no? Eso sucede mucho después de que la Procuración del Tesoro recusó y la Corte le rechazó la recusación sin ningún fundamento. Y el fundamento era que eran amigos que se mostraban en público juntos, llegando a un cumpleaños y participando de un cumpleaños de el fiscal Ignacio Maíquez. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, vamos a ser claros. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo se inició este pedido de juicio político por mal desempeño? Que me tocó a mí, en nombre de mi bloque y del presidente de la Nación, ser el acusador. Se inicia porque nos enteramos, por información pública, que había diálogos entre D'Alessandro y Robles que decían: te mando la sentencia, mirala, está todo lo de ustedes me piden, no te olvides ponerle el nombre de Silvio Robles a esta sentencia. O sea, era, bueno, todos los caminos nos van llevando a comprobar que efectivamente hubo una decisión concreta, previa, de Horacio Rosati, el presidente de la Corte, de dirigir todo a favor del gobierno de la ciudad, y por eso es que nunca convocó a los gobernadores de las provincias que pidieron ser escuchados antes que se tome la decisión, que a su vez la Constitución Nacional, que es la única que debe velar la Corte Suprema de Justicia, dice que los gobernadores de provincias son los únicos agentes naturales que la Constitución establece. O sea, si hay alguien que tenían obligación de escuchar, no era a los que estaban escuchando, era a los gobernadores, que son los que no quisieron escuchar porque seguramente les iban a dar los argumentos de que ese dinero no podía ser disponible. Valdés, hablando entonces de esta información pública que salió a la luz, que fue de pública y notorio conocimiento, que seguramente va a ser utilizado como material probatorio dentro de la Comisión de Juicio Político. José, ¿qué más tenemos? Bueno, justamente, finalmente vamos a acelerar sobre lo que dijeron. Bueno, Díez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos, no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la ciudad fuera representativo del diferencial que se había elevado tanto. Y bueno, finalmente lo que se estableció es, hay una parte importante que lo que él comentó fue que había examinado los expedientes administrativos, lo que fueron dictados los expedientes, y bueno, le sonaba muy extraño el hecho de que fuera un número redondo, el de 375 en particular. Recordemos, pasó de 1,4 a 375 y después se bajó a 350 directamente. Y una cuestión que le preguntaron puntualmente y que él dijo fue, al ser consultado sobre si el fallo de la cautelar de la Corte cuestionada había intervenido la unidad de análisis económico de la Corte, le preguntaron a Díez, y él dijo para elaborar un informe técnico. Él admitió que no lo sabía, pero decía que podía decir que no hemos podido advertir en el expediente tal intervención. Justamente había dicho eso.
Sí puedo decirle que no hemos podido advertir en el expediente de tal intervención, no se nos dio traslado a las partes del informe pericial y el fallo del 21 de diciembre del año anterior, donde se fija 2,95, mientras dure el juicio. No advierto ninguna fundamentación del porcentaje. ¿Por qué esto es importante, este tema de si había participado o no la unidad de análisis? Justamente por el segundo testigo, que fue el licenciado Joaquín Alperovich, que es titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema, ratificó no haber tomado intervención en el tema de la coparticipación de la ciudad y consultado sobre si habitualmente ese tipo de cosas, de causas, llegan a su conocimiento habitualmente. Alperovich dijo que no podía generalizar y no estaba en condiciones de evaluar la oportunidad y mérito y conveniencia que determinen los magistrados, pero en definitiva quedó como que debería haber pasado por esa dependencia y no había pasado. Así es, impecable como siempre, José. Tendríamos mucho más información para seguir analizando, pero nos quedamos sin programa. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 18 horas, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que